alabado sea Jesús, gloria a Cristo. Libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 16. Jesús en Nazaret, gloria a Dios. Vino Jesús a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Gloria a Dios. Dice la Biblia que Dios nos ha ungido con su Espíritu Santo. Le dijo a los discípulos: a la verdad les conviene que yo me vaya, porque mi Padre les enviará la promesa, el Espíritu Santo. Hoy Jesús se encontraba en Nazaret, donde él se había criado. Allí lo conocía mucha gente, allí lo habían visto crecer, allí lo habían visto cómo él había crecido en gracia y en estatura delante de los hombres. La fama de Jesús se había corrido por todo el estado de Israel, por toda la nación de Israel. Se había corrido la fama de que Jesús echaba fuera demonios, de que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, alabado sea el Rey. Y hoy viene a la sinagoga, y hoy viene y se presenta en un día sábado, en un día de descanso, en un día de reposo, y entra a la sinagoga. Y ahí estaban los ancianos, ahí estaban los hipócritas, ahí estaban los escribas, los saduceos, ahí estaban los que perseguían a Jesús. Los escribas, los fariseos, no les gustaba cómo predicaba Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús lo hacía con autoridad, lo hacía con denuedo, lo hacía con unción, de tal forma que la gente decía: jamás se ha visto cosa semejante. Porque Jesús lo hacía con poder y con autoridad, y ataba y sujetaba los demonios. Pero hoy estaba en la sinagoga de ellos. Hoy estaba ahí con ellos reunido Jesús. Y dice que vino Jesús a Nazaret donde se había criado en el día de reposo, y entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, el rollo, el papiro, se le dio, y le dieron a leer la palabra de Dios. Ahora Jesús iba a soltar una palabra de poder, una palabra que los iba a atormentar a ellos. ¿Por qué? Porque Jesús no la iba a decir solo por decirla, sino que Jesús iba a expresar: hoy esta palabra se ha cumplido frente a vosotros. Cuando Jesús expresó esa palabra, que la escritura se había cumplido enfrente de ellos, ellos comenzaron a enojarse, comenzaron a molestarse. ¿Por qué? Dice la escritura que se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. Jesús agarra el rollo, el papiro, comienza a desenvolver el rollo, y encuentra la escritura del profeta Isaías. Isaías hace miles de años atrás había profetizado, había dicho esta profecía, pero esta profecía no se había cumplido como lo dijo Jesús de esta manera. Isaías hace miles de años atrás había soltado esta profecía. Hoy Jesús estaba en la sinagoga, hoy Jesús estaba frente a ellos, hoy Jesús iba a leer esa palabra, y esa palabra se iba a cumplir, la escritura, la profecía, frente a los fariseos, frente a los saduceos, frente a los de la sinagoga, ante los ancianos. Agarra el rollo Jesús y encuentra la escritura, y comienza a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero no lo dijo solo por decirlo.
Cuando Él dijo eso, lo hizo con gracia, lo hizo con poder. La unción cayó sobre Él. El fuego de Azoquí Macanda, el fuego del Espíritu Santo lo llenó de tal forma que sintieron una palabra de unción, una palabra de poder, una palabra que la estaba diciendo cuando Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Comenzó a mostrarse, comenzó a llenarse de tal forma que la gente que estaba allí, los ancianos que estaban allí, los fariseos, los saduceos, dijeron, ¿cómo lo usa Dios? Lo está usando Dios. Tiene respaldo de Dios, tiene la unción, tiene gracia. Vieron que tenía gracia y comenzó a leer y comenzó a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora el Espíritu de Dios está sobre nosotros. El Espíritu Santo llena nuestra vida, llena nuestra vasija, pero para hallar gracia delante de Dios y que la palabra que dijo Jesús, en ese tiempo la estaba diciendo el profeta Isaías y la había dicho el profeta Isaías, cuando Jesús agarró el rollo, Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, y la Escritura se cumplió allí, en Él. Ahora dice la Biblia que Jesús le dijo a los discípulos en el monte de los olivos, a la verdad les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, mi Padre les enviará el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los llenará, el Espíritu Santo los bautizará en fuego, en poder y en autoridad. Y les dijo Jesús, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. A veces queremos agarrar la unción, a veces queremos agarrar el poder, a veces queremos hablar lengua, pero a veces no podemos hablar las lenguas. Alabados a Jesús. Queremos que el fuego del Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, pero Dios sabe en qué momento nos llena y comenzamos a llenarnos del Espíritu y comenzamos a profetizar y comenzamos a danzar. Gloria a Dios. Pero Jesucristo agarró el rollo y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Las buenas nuevas a la gente pobre. Te alabo, Padre, porque escogiste a los pobres, a los pequeñitos, a los mansos, a los humildes. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los pobres, estaba diciendo Jesús. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Jesús fue enviado a sanar los corazones, a sanar las vidas, a sanar las almas, a sanar a los hombres. Dice la Escritura que el hombre, cuando está sin Cristo, es como una llaga podrida que en su vida hay hedor delante de la presencia de Dios. Cuando el hombre vaga sin Cristo, está muerto en delitos y pecados. Pero una vez el hombre recibe a Cristo, acepta a Cristo como su único y su suficiente Salvador personal, su estado es cambiado. Aquel hombre que tenía hedor de pecado, hoy haya gracia delante de Dios. Aquel hombre que se encontraba en sombra de valle de muerte, ahora anda en la luz que es Cristo. Jesucristo dijo, yo soy la luz de este mundo, y si alguien viene a mí, ya no andará en tiniebla, sino que andará caminando en luz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Rey. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Allí estaba Jesús predicando.
Ahí estaba el maestro llevando el mensaje de poder, llevando la escritura que rompe cadenas. Ahora estaba leyendo el rollo, el libro, y el rollo del libro lo dio al maestro, al ministro, y se sentó, y los ojos de todos estaban en la sinagoga, estaban fijos en él. Todos los que estaban ahí estaban viendo. Entregó el rollo al ministro, lo enrolló y se lo dio al ministro, el rollo de la escritura. Dice la Biblia que todos estaban viéndolo, estaban observándolo, porque de la forma que lo había dicho, no lo había dicho solo por leerlo, como quien lo lee de esta manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. No lo dijo así, lo dijo con la palabra viva, lo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y comenzó él a llenarse, su odre estaba lleno, su odre no se veía vacío. Ellos estaban viendo que la palabra estaba viva. Él no solo la había leído, él la estaba viviendo, él la estaba saboreando, él la estaba cumpliendo. En ese momento la escritura se estaba cumpliendo. En ese momento la escritura está viva, la palabra está viva. Cuando él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, la unción cayó de tal forma que comenzaron a sentir el poder de Dios que había y estaba en la palabra que estaba expresando, de tal forma que los ojos de ellos estaban fijos en él. Imagínate lo que dice el autor: los ojos de ellos estaban fijos en él, no lo dejaban de ver. ¿Por qué? Porque la forma de que él había leído, no solo la había leído por leerla, sino que se llenó, se empapó del poder de Dios, sintió la gloria de Dios, sintió la palabra, estaba comiendo el maná, estaba viviendo la palabra. Y dijo, y entregó el rollo y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Estaban los ojos fijos en él, lo estaban mirando, lo estaban observando. Las multitudes estaban ahí, estaban reunidos en la sinagoga. Hoy viene Jesús y les dice: esta escritura del profeta Isaías hoy se ha cumplido frente a vosotros, frente a ustedes. Esta palabra se ha cumplido delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Comenzaron a decir: predica bien, lo usa Dios. Estaban maravillados, lo estaban observando, y algunos comenzaron a decir: ¿no es este el hijo de José? Ya estaban buscando quién es, porque muchos habían escuchado que Jesús era el Mesías, y muchos habían escuchado que Jesús era proclamado el Mesías, y es el Mesías, gloria a Dios. Pero estaban maravillados y decían: que no es este el hijo de José, su madre se llama María. Y estaban preguntándose, y les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra.
Y añadió: de cierto os digo que no hay ningún profeta acepto en su propia tierra. Jesús les estaba diciendo: ustedes no me reciben como profeta, no creen que yo soy el enviado, el Hijo de Dios, no lo creían. No, si es el hijo de José, el hijo de María, eso es lo que decía. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo se fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Serepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Cómo cambió el ambiente? Primero habían hallado gracia a lo que Jesús había dicho: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Dios para dar libertad a los cautivos, para pregonar el año agradable de la palabra de Dios, para dar vista a los ciegos, para libertar a los cautivos. Aleluya, imagínate, ahí estaba Jesús. Habían hallado gracia primeramente, pero ahora cuando Jesús les mandó el mensaje, la palabra, y les estaba diciendo esta escritura, hoy se le han molestado. Y dice la Biblia que al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira por lo que Jesús les había dicho. Cambiaron de parecer. Hoy estaban molestos, hoy estaban enojados, dice, se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Imagínate este predicador, a Jesús de Nazaret, al Hijo de Dios, estaba predicando en la sinagoga de ellos. Sintieron la unción, sintieron el respaldo, sintieron el poder de Dios y estaban maravillados. Los ojos estaban fijos en Jesús, estaban diciendo: qué bien lo usa Dios. Pero cuando Jesús les siguió predicando, no les agradó. Se molestaron, cambiaron de parecer. Ahora estaban molestos por lo que Jesús les había dicho. No hay profeta acepto en su propia tierra. Me dirán: médico, cúrate a ti mismo. Haz uno de tus milagros, de tantos milagros que hiciste allá en otros lugares. Haz uno aquí. Ahora dice que todos estaban molestos y le echaron fuera de la ciudad. Lo sacaron del templo. Imagínate al Hijo de Dios lo que le estaba aconteciendo. Los fariseos no sabían discernir lo espiritual con lo carnal. Jesús les había hablado en el espíritu, pero tan carnalmente andaban ellos que la palabra los ofendió, la palabra los confrontó, la palabra sintieron ellos que los había golpeado. Ahora lo echaron fuera de la sinagoga, ahora lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaban afuera de la ciudad. A Jesús, al Hijo de Dios. Jesucristo dijo: si del árbol verde hacen esto, ¿qué no harán de las ramas secas? Jesús es el árbol verde, nosotros somos las ramitas. Imagínate hoy el mundo, hay personas que no les agrada que se les predique el evangelio de Dios. ¿Por qué? Actúan
como los fariseos actúan, como los religiosos, y quieren arremeter en contra de los cristianos. Y dice que lo llevaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre, de un monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, para tirarlo, para arrojarlo. Imagínate, los religiosos tenían enfrente al Hijo de Dios. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Ellos no entendieron que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, mas a nosotros que le hemos recibido nos ha dado poder, nos ha dado autoridad, nos ha dado potestad y nos ha hecho hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos ha limpiado, nos ha perdonado, nos ha lavado. Estábamos muertos en delitos y pecados, ahora nos ha dado nueva vida. Estábamos sucios de nuestra vestidura, hoy hemos sido vestidos de ropa de gala, de ropa de lino fino y resplandeciente, para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores, para que vayamos a ese banquete de la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, donde se dará la boda del Cordero, donde Dios ha invitado a todos aquellos que perseveremos hasta el fin, porque solo, dijo Jesús, los valientes, solo el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas los cobardes estarán fuera, mas los perros estarán fuera, mas los hechiceros, dijo Jesús, estarán fuera, mas los borrachos estarán fuera, mas los fornicarios estarán fuera, mas los adúlteros estarán fuera, mas todos aquellos mentirosos, aquellos que se acuestan con varones estarán fuera. Mas nosotros, dijo Jesús, aquellos que se esfuercen, mas aquellos que hayan gracia delante de Dios. Jesucristo dijo: venid a mí los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo, llevad mi carga, que es rápida, ligera. A Jesús, el Hijo de Dios, lo sacaron de la sinagoga. Había predicado con unción, había predicado con poder. Primero estaban maravillados, pero después les cambió la mente, les cambió el pensar, el corazón se les endureció cuando Jesús estaba predicándoles. Más, les agregó más palabra. Ahora se les endureció el corazón, ahora estaban molestos. Y lo sacaron de la sinagoga, lo llevaron afuera de la sinagoga y lo llevaron a lo más alto, a un despeñadero donde estaba fundada la ciudad de ellos. Y el deseo de ellos era arrojarlo de ese despeñadero y arrojarlo a Jesús, al Hijo de Dios. Imagínate todo lo que padeció. Alguien le dijo a Jesús: Señor, déjame ir contigo. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Dice la Escritura que Jesús dormía en los montes, en los collados. A él le gustaba estar en el huerto del Getsemaní. Allí oraba al Padre a la luz de la luna. Allí estaba su lugar favorito, donde iba a hablar con el Padre, donde doblaba sus rodillas, donde llegó en una ocasión donde ya él sentía la agonía, que lo estaban buscando para matarlo, y él sabía que se iba a cumplir y se iba a llegar el tiempo, el momento donde él tenía que entregar su vida por todos, como dice la Escritura, que de tal manera amó Dios a este mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga salvación y vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, porque Jesús, el Hijo de Dios, entregó su vida por amor a la humanidad. Gloria a Dios. Pero ahora lo sacaron del templo, ahora lo habían sacado fuera al maestro,
habían visto los milagros que Jesús hacía, sabían de la fama de Jesús, habían visto cómo Jesús resucitaba a los muertos, habían visto cómo Jesús le devolvía la vista a los ciegos, habían visto cómo Jesús levantaba a los paralíticos, gloria a Dios, habían visto cómo Jesús limpiaba a los leprosos y habían visto cómo agarró el libro del rollo del profeta Isaías y comenzó a citar la escritura. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a pregonar el mensaje de las buenas nuevas de salvación, el mensaje del año agradable, el mensaje que liberta, el mensaje que saca de las tinieblas al hombre y lo trae a la luz admirable. Habían visto, pero hoy lo querían arrojar a un despeñadero, lo querían lanzar a un barranco, al Hijo de Dios, al Todopoderoso, al Mesías, al enviado. Les había predicado con autoridad, con unción, pero al final de la prédica se enojaron con él, se molestaron con él, tanto les ofendió. Jesús dijo: bienaventurados los que no hayan tropiezo en mí. Aquellos hombres habían hallado tropiezo en la palabra de Jesús, les había molestado, lo sacaron de la sinagoga, se lo llevaron fuera de la ciudad, lo llevaron a un lugar alto y ahora al Hijo de Dios lo querían arrojar a un barranco, lo querían lanzar para que se muriera. Pero no iba a morir así. Dice la Biblia que cuando quisieron lanzarlo, imagínate, lo llevaban acosado. De la sinagoga lo sacaron. Y no era la primera vez que lo sacaban de la sinagoga. Ya lo habían sacado en otras ocasiones de la sinagoga. Imagínate, un predicador que no lo aceptaban, al Hijo de Dios, no lo aceptaban en la sinagoga. Ya lo habían sacado en varias ocasiones de la sinagoga. Hoy lo sacaron. Porque les dijo: la escritura se ha cumplido frente a vosotros. Se molestaron cuando Jesús terminó de predicar. Lo iban acosando y lo sacaron de la sinagoga. Lo llevaban fuera de la ciudad, donde estaba un despeñadero, a lo más alto, donde estaba fundada la ciudad de ellos. Y el objetivo era lanzarlo. Imagínate todo el acoso, toda la tribulación, toda la angustia que pasó Jesús. Si Él solo vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a proclamar las buenas nuevas a los pobres, a los abatidos, a los afligidos, a los quebrantados de corazón, aquellos que estaban enfermos, aquellos que estaban llenos de espíritus inmundos, los libertaba. Gloria a Dios. Pero ¿qué sucedió al predicador al final de la predicación, al Hijo de Dios? ¿Cómo terminó la predicación? Imagínate, aquella gente había escuchado el mejor predicador y en vez de convertirse al evangelio, en vez de arrepentirse, un espíritu de odio cayó sobre ellos. Se les revolvieron los demonios. En cierta ocasión Jesús les dijo: ustedes, su padre es Satanás. Así les hablaba Jesús: su padre es Satanás, porque ustedes las obras de Satanás y los pensamientos de Satanás quieren hacer. Ustedes me quieren matar a mí, le dijo Jesús. Alguien le dijo: usted está loco, tú estás loco, le dijo. Por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Así le dijeron a Jesús. Hoy lo habían sacado de la sinagoga, hoy lo habían llevado y lo querían tirar a un despeñadero. Pero Jesús, cuando vio que lo iban a lanzar, que sus corazones estaban decididos a arrojarlo y que él se matara, él no iba a morir de esa manera, no. Él tenía que llegar al Gólgota, él tenía que llegar al lugar de la calavera,
a entregar su vida. Jesús dijo, nadie me quita la vida a mí. Nadie me puede quitar la vida a mí. Yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, que yo ponga mi vida por mis amigos, por mis hermanos, pero al tercer día yo la vuelva a tomar. Y Jesús se levantó al tercer día, resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por cada uno de nosotros. Hay en países que los cristianos están siendo perseguidos. Hay en naciones donde es prohibido predicar el evangelio de Dios. Imagínate. Hay lugares que es prohibido. A Jesús lo quisieron lanzar al despeñadero, lo quisieron arrojar, pero él no iba a morir de esa manera. Dice la Biblia que tomó la autoridad y se metió entre medio de ellos con autoridad y pasó en medio de ellos y no le hicieron nada. Gloria a Dios. Cuando vio que estaban decididos, que sus corazones estaban decididos a quererlo arrojar, tomó autoridad y se metió entre medio de ellos y se fue. Y se fue. Se fue. Ya no querían que les predicara. Imagínate cómo terminó esa predicación. Se fue Jesús. Se fue. ¿Por qué? Porque se llenaron de odio, de amargura, de contiendas. Pero Jesucristo, Él ha venido por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me envió a sanar a los quebrantados de corazón. A eso. Pero ellos no quisieron ser consolados, porque la Biblia dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a nosotros nos ha dado poder y autoridad para tal sujetar toda obra de las tinieblas. Sigamos adelante, sigamos avanzando, pues Jesucristo pronto viene y su galardón con Él para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios te bendiga, Señor. Gloria a Dios, gloria al Rey.